Hola, les habla el pastor Adolfo Abarca y aquí comienza Descifrando el Apocalipsis. En este capítulo queremos enseñarles acerca de un tema que nos genera mucha intriga. Este tema seguramente cuando sepas de qué se trata vas a poner mucha atención porque es un tema que ha inspirado películas de cine, series de televisión, libros, muchos libros, y seguramente que dentro de la escatología es el tema que más pasiones despierta. Estoy refiriéndome a la figura del anticristo y el falso profeta. Hoy día vamos a hablar precisamente de eso. Y te vas a sorprender porque estos tiempos el Señor ha ido revelando misterios que estaban ocultos y que a raíz de cómo se han ido destrabando algunos misterios, hoy día podemos conocer de manera mucho más profunda esta figura enigmática del anticristo y del falso profeta. Antes de eso, quisiera recordarles que en el contexto de lo que hoy día vamos a hablar, porque eso le da bastante sentido, les voy a hablar un poquito acerca de lo que ya estuvimos viendo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Hablamos de los 4 primeros sellos de este capítulo, en donde habla de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Jinetes de los 4 colores panarábicos que los pudimos ver en los primeros 2 capítulos de esta serie Descifrando el Apocalipsis. En estos 2 primeros capítulos descubrimos de que estos 4 jinetes, en sus 4 colores, el color blanco, el color rojo o bermejo, el color negro y el color verde, recuerden ustedes, verde pardo, no color amarillo como lo menciona la versión de la Reina Valera, tiene que ver con los 4 colores panarábicos, que son los colores representativos de las naciones árabes, de cultura musulmana y de religión islámica. Entonces, estos 4 jinetes representan cosas sumamente importantes, porque el primero de ellos representa al profeta Mahoma, que fue el que fundó la religión islámica y la cultura musulmana principalmente. Luego, el jinete del caballo bermejo o rojo, que es el que representa la violencia que ejerce esta cultura. De hecho, un poeta famoso islámico, lo mencionábamos, menciona los 4 colores y le da un atributo a cada uno de los colores. Y él dice que el color rojo representa las espadas de los árabes, de los musulmanes. ¿Por qué razón? Porque estas espadas están manchadas de sangre. Y si ustedes se fijan, el mismo jinete del caballo bermejo o caballo rojo dice que se le dio una gran espada. Luego el jinete del caballo negro es el que representa la crisis económica con efectos inflacionarios. Y nosotros vimos que el único producto en el mundo que tiene esa capacidad de provocar brotes inflacionarios en todo el mundo es nada más ni nada menos que aquel producto que está representado por el color del mismo caballo, que es el color negro. ¿Qué producto es ese? Bueno, el petróleo, efectivamente. Y este petróleo es producido principalmente por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que está precisamente ubicada ahí en el Medio Oriente, ¿cierto? Donde los países árabes fundamentalmente conforman esta OPEP, que es la que define los precios del petróleo, ¿cierto? Y de alguna forma esto tiene efectos globales en términos económicos. Y por último, el color verde, el jinete del caballo verde, que representa la religión islámica, porque el color verde es el color representativo de la religión islámica, y esta religión tiene varias características que las menciona precisamente ahí el 4º sello, que dice que es acompañada de la muerte. Y nosotros vemos que la religión islámica hoy por hoy es la organización que provoca la mayor cantidad de muertes diariamente. Son miles y miles los cristianos que están siendo ejecutados por los activistas islámicos de Medio Oriente y del norte de África fundamentalmente. Y bueno, y menciona entre otras cosas una característica impresionante. Dice que tienen potestad sobre el 25% de la población mundial, y como vimos, cualquiera puede googlear y se da cuenta que esto calza pero a la perfección con lo que actualmente representan los fieles de la religión islámica. Ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis entonces, y hoy día vamos a meternos en un tema apasionante.
el anticristo y el falso profeta después de estos cortos comerciales. Pues bien, volvemos a este capítulo de Descifrando el Apocalipsis. Hoy día vamos a hablar entonces del anticristo y el falso profeta. Antes de eso quiero recordarte que te suscribas a este canal de los Pastores Abarca, le pongas me gusta y nos sigas para que tengas todo el contenido de lo que estamos subiendo y así puedas seguir el hilo de aquella revelación que el Señor está entregando en estos tiempos. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Esta está en Apocalipsis capítulo 13 y nos preparamos para leerla. Dice el versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí tenemos que poner mucha atención porque esto es importante entenderlo a cabalidad. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Luego dice, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Miren, cada vez que interpretemos la Biblia, debemos inmediatamente cerciorarnos si es que la propia Biblia no nos da la interpretación, porque muchas veces cuando aparecen símbolos en la Biblia, la propia palabra del Señor interpreta esos símbolos, ¿ya? Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, yo hace años atrás cuando veía esto, yo tenía una interpretación para esto. Y esta interpretación era la siguiente. Dice que esta bestia es semejante a un leopardo. Entonces yo decía, bueno, el leopardo es el animal representativo de la nación de Grecia. Entonces el leopardo tiene que ser la nación de Grecia. Y por otra parte, la nación de Grecia, ¿qué representa? Es la cuna del humanismo. Entonces tiene bastante sentido que la bestia estuviese conformada fundamentalmente por el humanismo, que de alguna forma es la cuna del progresismo y de todas las filosofías antropocéntricas, que son las que se distancian y se ponen en la vereda del frente de lo que es la fe cristiana, la fe cristocéntrica. Entonces, y si ustedes a eso le sumamos el hecho de que el número de la bestia es el número 666, que es número de hombre, podemos recordar que el humanismo es básicamente el hombre por el hombre y para el hombre. Entonces, el humanismo de alguna forma representa un tipo de anticristianismo. Ahora, luego dice, y sus pies como de oso. El oso es el animal representativo de Rusia, que Rusia es la cuna del comunismo. Entonces, cuando vemos nosotros esta equivalencia, ¿cierto? También nos da mucho sentido, porque sabemos que el comunismo es ateo, el comunismo está en contra de la fe, el comunismo fiel de acuerdo a los principios originales del comunismo, y ha generado mucha destrucción y ha generado muchas muertes a lo largo de la historia. Hay estadísticas que dicen que el comunismo ha dejado muchas más muertes que el nazismo o cualquier otro régimen. Entonces, tiene bastante sentido de que este oso, que es el animal representativo de Rusia, entre paréntesis, el imperio de Gog y Magog, o la nación de Gog, es una nación que está al norte de Israel, situada en lo que hoy día sería Rusia, y lo interesante es que el nombre Gog significa también oso. Por lo tanto, de acuerdo a la interpretación que yo tenía hasta hace unos años, esto era tenía bastante sentido. Y por último, dice, y además de eso, y su boca era como boca de león, y el dragón le dio el poder y su trono. Bueno, la boca de león podría representar el satanismo, porque recuerden que el Satanás anda como león rugiente. Él no es el león de Judá, es Jesucristo.
pero él, que es un imitador, anda como león rugiente. Y acá dice, y su boca es como boca del león. Es decir, ahí hay una similitud en esa descripción. Sin embargo, yo debo ser bien justo y decir que hoy día, dados los conocimientos escatológicos que Dios me ha permitido tener a esta altura, yo tengo que hacer una corrección a esa revelación y ser más estricto en la interpretación. Y decirles que el libro de Daniel, que es un libro que está íntimamente vinculado con el libro de Apocalipsis, de hecho el libro de Apocalipsis viene a complementar el libro de Daniel y el libro de Daniel al libro de Apocalipsis, ya menciona qué significa cada una de estas bestias. Entonces el libro de Daniel en su capítulo 7 nos da a entender que la primera bestia que aparece, que es precisamente un león, este león representa al imperio babilónico. Por lo tanto, el león que aparece acá tiene que ver con el imperio babilónico y con las características del imperio babilónico, que está de alguna forma asomándose desde el relato de la Torre de Babel en adelante. Es decir, un imperio que es bastante vanaglorioso, que pretende alcanzar a Dios por méritos propios, que se quiere poner a la estatura de Dios. Y hay un montón de otras, por ejemplo, estas jerarquías piramidales son parte del diseño babilónico. Por otra parte, menciona también el leopardo. Y en el leopardo, ahí sí hay una coincidencia, porque lo que yo pensaba, ¿cierto?, de que el leopardo es el animal representativo de la nación de Grecia. Bueno, en este caso sí, efectivamente, el leopardo representa al imperio greco, que fue después del imperio babilónico, ¿ya? Y de hecho fue después del imperio medo-persa. Y el oso representaría al imperio medo-persa, de acuerdo a la descripción que nos da el libro de Daniel. Por lo tanto, en esta visión que está viendo Juan, él está viendo, si ustedes me siguen, él está viendo básicamente una manifestación del legado, por una parte, de estos tres imperios. ¿Cuáles son esos imperios? Los habíamos mencionado. El imperio greco, ¿ya?, que es la cuna del humanismo, que está en Europa. Está por otra parte el imperio medo-persa, que es del Medio Oriente, que son los países árabes, ¿cierto? Y también está el imperio babilónico, que fue el primero de los imperios que se menciona en el gigante, ¿cierto?, de las cuatro bestias que aparecen en el libro de Daniel. Entonces, ya podemos tener algunas pistas de esta bestia. Y sigamos leyendo qué más dice, porque dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? El dragón, lo dice en otro texto, dice que es la serpiente antigua, Satanás. Él es el dragón, y el dragón es el que le da la autoridad a esta bestia. ¿Qué otra característica más menciona de esta bestia? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, esta bestia estuvo a punto de morir, pero su herida de muerte fue sanada. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, ¿a quién estaban adorando? A Satanás. Y dice luego, y adoraron también a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son el equivalente a 3 años y medio, ¿ya? Entonces se le dio autoridad para actuar durante 3 años y medio. Y dice, se me perdió ahora. Aquí está. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Es la iglesia de Jesucristo. ¿Santos por medios propios? No, santos porque fueron santificados por la sangre de Cristo, que es santa. Amén. Dice, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, esta bestia tiene una autoridad global. Va a ser el imperio más poderoso que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Un imperio que tiene autoridad sobre toda la tierra. No hay ninguna etnia, no hay ninguna nación que se le escape.
van a tener autoridad sobre toda la tierra. Y vemos nosotros que hoy día se ha ido configurando ese escenario con organizaciones como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que junto con otras organizaciones como la OMS, por ejemplo, y otras más, dictan las directrices mundiales, es decir, ellos son los que toman las decisiones respecto de lo que todo el mundo tiene que obedecer. Y eso de alguna forma está preparando el camino a esta bestia que sería el anticristo. Entonces, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, imagínense, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Atención. Dice que subía de la tierra. La primera subió del mar. Recuerden ustedes, la misma Biblia habla que el mar representa las muchedumbres, ¿ya? Las muchas personas, es decir, esta primera bestia que representaría al anticristo es una bestia que va a contar con una gran popularidad a nivel mundial, ¿ya? Luego esta otra bestia es distinta porque dice, vi otra bestia que subía desde la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjense ustedes, esta segunda bestia trabaja para la primera bestia. Y dice, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esto es bien interesante porque debemos considerar esto. Fíjese lo que dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Sus señales tienen un claro objetivo, y es que adoren a la otra bestia. Así como las señales que el Señor le permite hacer a la iglesia. Miren qué interesante. Las señales que Dios le permite hacer a la iglesia son señales para señalar al señalado, a Jesucristo, el Señor. Entonces, todas las señales que Dios nos permite hacer a la iglesia, señales son manifestaciones sobrenaturales, manifestaciones de poder. Estas señales que la iglesia está permitida, está facultada para hacer, tienen que señalar al señalado. Pues en este otro caso, la bestia segunda, es decir, el falso profeta, él hace grandes señales, pero las hace en presencia de la bestia porque lo señala a él. Si ustedes se fijan, es un espejo de lo que Cristo es, pero estos son unos imitadores que tergiversan el modelo de Cristo para engañar a la gente. Vamos a continuar. Dice, y se le permitió infundir, miren qué interesante. Antes de esto, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ya vamos a ver el número de la bestia, que todos lo conocemos. Antes quiero quedarme en algo. Dice que se marcaban en la mano derecha o en la frente. Recuerdan que yo les decía que toda interpretación que la Biblia ya nos había entregado es la interpretación que debemos utilizar, ¿ya? Si la Biblia no nos ha dado ninguna interpretación acerca de un símbolo, entonces ahí tenemos la libertad nosotros de pedirle al Señor que nos revele esa interpretación. Pero cuando la propia Biblia ya ha interpretado un símbolo, entonces nosotros debemos sujetarnos a esa interpretación. Y en el caso de la mano derecha y de la frente, en el Pentateuco se hace una referencia a la mano derecha y a la frente. ¿Y saben lo que representa esto? La mano derecha representa nuestros actos y la frente representa nuestra conciencia. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí es que la marca de la bestia va a marcarnos en nuestros actos o en nuestra conciencia. Es decir, nosotros vamos a actuar conforme esa marca o vamos a estar de acuerdo con lo que postula esa marca. Entonces, esto debemos entenderlo. Es muy delicado. Y luego dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es
666. A ver, aquí ya nos metemos a tierra derecha, porque cuando hoy día el Señor está revelándonos cosas tremendas, maravillosas, hoy día podemos contar con un acceso a cosas que no se entendían en décadas pasadas, ni menos en siglos pasados. Hay cosas que Dios las está revelando en este último tiempo. Hay revelación que es de estos últimos, diría yo, no sé, 2 años, y que es impresionante cómo calza perfectamente con el relato bíblico. Muchas de las cosas que nosotros antes interpretábamos, como mi propia interpretación que yo les daba en un comienzo, estaba bien intencionada, podía tener bastante sentido, ¿cierto? Pero no era una interpretación ajustada, ¿cierto?, al 100% a lo que tenía que ser. Pero hoy día el Señor está revelándonos con mayor profundidad y entregándonos elementos que antes nunca estuvieron y hoy día sí los podemos ver con claridad. Entonces vamos a ver y vamos a descubrir esta vez. No ya vamos a tirar nombres al voleo, ¿cierto? Muchos mencionan grandes políticos, empresarios, líderes religiosos, qué sé yo, como postulantes al anticristo o al falso profeta. Pero lo que yo quiero compartirles a ustedes es realmente la descripción quizás más específica y detallada de quién va a ser el anticristo y el falso profeta. Y se van a llevar una gran sorpresa. Estos son Descifrando el Apocalipsis. Hoy día me despido porque quiero en el próximo video hablarte específicamente de quién será el anticristo y el falso profeta. Espero verte ahí en este próximo capítulo. Dios te bendiga.